En esta sesión vamos a responder a una cuestión que puntualmente nos ha hecho una persona que cursa esta materia y que nos ha planteado una duda o unas preguntas que requieren una respuesta. Entonces, con autorización de esta persona, vamos a leer su pregunta, su cuestión, y vamos a responder a ella de manera muy puntual, ya que la pregunta que plantea tiene una importancia general, un interés general, y la respuesta esperemos que también. Nos hace dos preguntas relacionadas con algunas de las explicaciones o lecciones que hemos impartido anteriormente, y dice así: la primera cuestión que le planteo tiene que ver con el asno de oro de Apuleyo. ¿A qué se refiere cuando afirma que en esta obra se habla de la magia sin que se crea en ella? Se habla de la magia sin que se crea en ella. Efectivamente, esta es una de las tesis que yo he sostenido cuando he hablado del asno de oro de Apuleyo, diciendo literalmente que Lucio, el protagonista, tal vez puede creer en la magia, tal vez pueda incluso creer en la magia, vamos a decirlo en subjuntivo, pero lo que sí está muy claro es que Apuleyo no cree en la magia. Sobre esta cuestión vamos a insistir en un momento. La segunda, antes de llegar a la segunda pregunta, la persona que plantea esta cuestión glosa las razones de su pregunta y dice: le pregunto esto porque tengo la impresión de que, además de que quizás esta sea una de las obras más leídas pero menos estudiadas de la antigüedad clásica, hay una línea de continuidad entre esta novela, por ejemplo, y el Persiles y episodios del Quijote como el de la Cueva de Montesinos. Sí, efectivamente es así. Tal vez no sea una de las obras menos estudiadas de la antigüedad clásica. El Asno de Oro es una obra, desde luego, más citada que leída y más citada que estudiada, pero sí es muy estudiada, está muy estudiada esa novela, aunque no por todo el mundo, obviamente. La segunda cuestión que plantea este señor en relación con la primera pregunta es que hay indicios que llevan a desconfiar al lector de la incidencia de fenómenos mágicos, como el hecho de que quien dé cuenta de ello sea un narrador en primera persona, quien, aparte de su supuesta metamorfosis, Lucio convertido en asno de oro, en el asno, no de oro literalmente, ya se verá, lo sabe solo de oídas. Eso sin contar, además, de que parece parodiar la Odisea o los llamados romances helénicos, sí, entre muchas otras cosas. Y luego viene una segunda cuestión que es también muy importante. La segunda cuestión atañe a la afirmación que usted hace, refiriéndose a mí, aproximadamente en el minuto 34 de uno de los vídeos que he dedicado al viaje del Parnaso, en el que yo afirmo que la literatura sofisticada o reconstructivista, dentro del capítulo de la genealogía de la literatura, del origen de la literatura, recrea psicológicamente el mito, poniendo como ejemplo el poema de Juan Ramón Jiménez, Balada de la Mañana de la Cruz. Debemos entender que el psicoanálisis, al que usted aquí también se refiere en relación a la literatura programática o imperativa, es una operación inversa, es decir, el psicoanálisis recrea los, entre comillas, escribe la persona que pregunta, reprimidos impulsos del ser humano mediante el mito. La razón por la que pregunto esto es porque asimismo tengo la impresión de que muchos de los fundamentos de la posmodernidad, que a su vez constituye la base de la paideia, el sistema educativo, e incluso de la legislación en Occidente, tienen como base el psicoanálisis. Después, esta misma persona hace una serie de consideraciones a título particular sobre la obra de Freud y de Lacan, pero en síntesis sus preguntas son estas. Entonces, en relación con la primera de las preguntas que esta persona plantea, hay que advertir que, en efecto, una obra como El Asno de Oro de Apuleyo es una novela que se inscribe dentro de la literatura sofisticada o reconstructivista, y es probablemente una de las primeras obras literarias en la historia de la literatura universal que se inscribe dentro de la literatura sofisticada o reconstructivista. Igual que el viaje del Parnaso,
de Miguel de Cervantes, igual que Gargantúa y Pantagruel de Gabelé, e igual que la novela Ifigenia de Torrente Ballester, e igual que muchos episodios del Quijote, igual que el Coloquio de los perros, igual que Sobre los ángeles de Alberti, o igual que la poesía surrealista de Breton a Vicente Alessandri. Quiero decir que la literatura sofisticada reconstructivista es una forma de hacer literatura cuyo objetivo es reconstruir mediante sofisticados artificios una crítica, una forma crítica de referirse a la realidad, pero desde una forma totalmente, aparentemente irracionalista. Es decir, es un irracionalismo fingido y una crítica disimulada. Cuando hay un disimulo crítico y un fingido irracionalismo desde el cual se pretende sustraerse a la razón, sustraerse a los juzgados de la razón, sustraerse a las inquisiciones de la razón, entonces se incurre en una literatura sofisticada reconstructivista. ¿Qué ventajas tiene para un escritor, para un autor, sustraerse a los dictados de la razón? Pasar desapercibido ante los tribunales de la Inquisición de cada época. Es decir, la Inquisición no se limita simplemente a la Edad Media europea, al Renacimiento, a la Edad Moderna. Es decir, toda época tiene sus inquisiciones, como diría el propio Borges en el libro donde precisamente multiplica esta nomenclatura hablando de otras inquisiciones, ¿no? Toda época tiene unos imperativos que hacen vigente lo políticamente correcto, y toda época se caracteriza por exigir el cumplimiento de esos imperativos. Cualquier época, es decir, la libertad no es mayor a medida que pasa el tiempo, sino que simplemente es diferente. Hoy tenemos una libertad diferente a la que teníamos hace 300 años, pero no necesariamente nuestra libertad de hoy es superior a la libertad que tenía el ser humano hace 300 años. El ser humano hace 300 años tenía libertad para hacer cosas que hoy no se pueden hacer, y el ser humano de hoy tiene libertad para hacer cosas que hace 300 años no se podían hacer. Por lo tanto, la libertad no es tanto una cuestión de cantidad cuanto de posibilidades y a veces incluso hasta de estadística de probabilidad. Sea como sea, la literatura sofisticada reconstructivista permite al autor, al creador de obras literarias, liberarse, sustraerse, disimular su creación, sus ideas, su forma y sus contenidos respecto a la razón vigente, a la razón públicamente codificada y públicamente exigida en el momento en el que escribe una obra literaria. Cuando se sustrae a esas exigencias racionales aparentando un irracionalismo fingido, entonces puede pasar desapercibido a los radares inquisitoriales, puede pasar desapercibido a la censura de su tiempo. Los recursos que cada autor puede utilizar para pasar desapercibido a la censura de su tiempo y a los inquisidores de su época están relacionados con su capacidad para el desarrollo de la genialidad, es decir, su capacidad para crear formas nuevas a través de temas nuevos que precisamente por resultar inéditos, es decir, precisamente por resultar originales, es decir, precisamente por no estar registrados en la razón públicamente codificada y legalmente exigida, no se perciben por la censura. Es decir, que la literatura sofisticada o reconstructivista lo que plantea es una forma de racionalismo inédito, insólito, al igual que el resto de literaturas, pero con una particularidad, fingiendo un irracionalismo que no es tal irracionalismo, sino que se trata de un irracionalismo de diseño totalmente racional. Claro, una novela como El asno de oro de Apuleyo, donde el protagonista, Lucio, sufre por un proceso de magia, una transformación que lo convierte en asno, que lo convierte en burro, y a partir de ahí comienza una vida en concomitancia con la picaresca, de tal manera que un ser humano, al igual que el protagonista cervantino del viaje del Parnaso, viaja solo a través de un itinerario vital, a través de un programa vital, a través de un camino vital en el que se encuentra con diferentes personas, episodios, hechos, acontecimientos que va juzgando desde una perspectiva propia, desde una perspectiva suya, personal, en un sentido completamente crítico,
y a través de una técnica de distanciamiento, de extrañamiento, que después Bertolt Brecht pretenderá utilizar de una manera bastante improductiva, dicho sea de paso, en su teatro. Es decir, la técnica del extrañamiento y del distanciamiento ha tenido unos desarrollos literarios extraordinariamente superlativos y precisamente cuando llega a manos de Bertolt Brecht experimenta un empobrecimiento sorprendente. O sea, realmente yo no sé cómo se puede empobrecer tanto una técnica literariamente tan potente y tan valiosa como es el extrañamiento o el distanciamiento haciendo teatro. Es decir, eso es una cuestión que verdaderamente sorprende, este empobrecimiento de los recursos literarios históricamente desarrollados. De cualquier manera, el procedimiento de la magia en la literatura sofisticada o reconstructivista, siempre remite a un autor que no cree en la magia, pero que la presenta como si sus personajes pudieran creer en ella. De tal manera que del mismo modo que la Celestina puede creer en las posibilidades de su conjuro, Fernando de Rojas está convencido de que no. Celestina puede creer en la magia, Fernando de Rojas no. Lucio puede creer en la magia, Apuleyo no. Claro, Apuleyo es el autor de una literatura sofisticada o reconstructivista, Lucio es el protagonista de ella, pero no sabe que es protagonista de una literatura sofisticada o reconstructivista. Todavía no hemos llegado a Unamuno en Niebla, no hemos llegado a los 6 personajes en busca de autor de Pirandello, todavía el personaje no toma conciencia de que puede ser un ser humano soñado por el autor, como decía Borges también, ¿no? Es decir, parafraseando lo ya conocido. En definitiva, Borges ha parafraseado con formas originales muchos contenidos previos a él. La gran aportación, insisto, de la literatura sofisticada o reconstructivista, a la que pertenecen obras como El asno de oro de Apuleyo y muchos pasajes de muchas otras obras literarias, sobre todo los episodios de la cueva de Montesinos en El Quijote y novelas como El coloquio de los perros de Cervantes, que además está encapsulada, está superfetada, por así decirlo, en El casamiento engañoso. Este tipo de obras lo que plantean, sobre todo, insisto, es un desafío a la razón humana desde un fingido irracionalismo cuya construcción racional escapa a los contemporáneos. Una obra es genial cuando plantea una forma de razonar inédita, cuando plantea una forma de razonar sobre la realidad a la que se refiere que nunca antes nadie había planteado en tales términos. Y en ese sentido la literatura sofisticada o reconstructivista representa siempre un enorme avance frente a la literatura crítica o indicativa que no disimula en absoluto su racionalismo. La literatura crítica o indicativa no acude al irracionalismo, sino que lo descarta, incluso lo rechaza, lo desmitifica, planteando siempre un potente racionalismo, mientras que la literatura sofisticada o reconstructivista hace lo contrario. Bien, esto en cuanto a la primera de las cuestiones que plantea. La segunda cuestión que nos plantea en relación con el psicoanálisis y poemas como el de el Balada de la Mañana de la Cruz, pues claro, remiten naturalmente a una problemática mucho más amplia. Cuando esta persona nos dice literalmente, y quiero recuperar esta cita, que el psicoanálisis está en la base o en el fundamento de la posmodernidad, no se equivoca, evidentemente, ni tampoco se equivoca cuando dice que está en la base o en el fundamento de los sistemas educativos contemporáneos. Él dice, cito, el psicoanálisis recrea los, entre comillas, reprimidos impulsos del ser humano mediante el mito. La razón por la que pregunto esto es porque asimismo tengo la impresión de que muchos de los fundamentos de la posmodernidad, que a su vez constituye la base del actual sistema educativo de lo que llamaríamos paideia, e incluso de la legislación en Occidente, tienen como base el psicoanálisis. Vamos a ver, el psicoanálisis es un comodín en el que cabe todo. El psicoanálisis es la hermenéutica del todo. Cualquier cosa que se explique desde el psicoanálisis resulta indiscutible, porque no hay nada que se pueda oponer a una interpretación psicoanalítica, del mismo modo que no hay nada que se pueda oponer en determinados contextos, en determinadas circunstancias, a una interpretación hermenéutica. Es decir, si alguien lee la Numancia de Cervantes y dice que psicoanalíticamente la Numancia de Cervantes representa la parodia de un auto sacramental o un auto sacramental,
no podemos discutir esto. No podemos discutir esto. ¿Por qué razón? Pues porque el psicoanálisis en última instancia apela a la capacidad psicológica de un ser humano, de un individuo, para ver en una determinada realidad cosas que otros individuos no tienen por qué ver. Porque el psicoanálisis, en definitiva, se sustrae a una objetividad de tal manera que todo lo retrotrae a la subjetividad de un receptor o de alguien que experimenta determinadas reacciones psicológicas, en virtud de lo cual, si jibarizamos la interpretación literaria a las potencias psicológicas de un ser humano, a la subjetividad, en definitiva, de un ser humano, todo está permitido. Es decir, si existe el inconsciente, todo está permitido. Parafraseando la frase de los hermanos Karamazov, si Dios no existe, todo está permitido. Pero es que el inconsciente es una forma de supervivencia de Dios. El inconsciente es una forma de garantizar la supervivencia de Dios. Es decir, si Nietzsche en un momento dado dice en el fragmento 125 de la Gaia Ciencia que Dios ha muerto, automáticamente Freud lo resucita en el inconsciente. Quiero decir que Dios muere en momentos muy puntuales de la historia para resurgir inmediatamente después como un ave fénix, incluso reconstituido, es decir, y dotado de anticuerpos para no volver a morir del mismo modo que ocurrió antes. De tal manera que, como he dicho muchas veces, cada sistema filosófico tiene su propia idea de Dios, construye su propio Dios, al que naturalmente adora desde muchas formas y maneras. Porque las mónadas de Leibniz, el motor perpetuo de Aristóteles, el demiurgo de Platón, el leviatán de Hobbes, la sustancia pura de Spinoza, el Dios de Tomás de Aquino, el Dasein de Heidegger, el superhombre de Nietzsche, el inconsciente de Freud, es decir, el ego trascendental, en definitiva, de bueno, pueden funcionar, y de hecho funcionan como auténticas divinidades en las cuales estos artífices de los sistemas filosóficos creen con todas sus fuerzas, y que muchas personas que nos dedicamos a la literatura pues podemos leer, percibir o interpretar como magníficas construcciones literarias. Como he dicho muchas veces, la figura del gran hermano de Orwell no es más que una de las múltiples configuraciones que, heredadas de sucesivos sistemas filosóficos, han creado una determinada idea de ser superior, superlativo, que todo lo ve, que todo lo conoce, que todo lo controla, que todo lo examina, que todo lo gestiona, que todo lo gobierna, que anula la intimidad del ser humano, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, la idea de un Dios que lo sabe todo, que puede penetrar hasta nuestros más ocultos pensamientos, es una idea que ya está dada en los orígenes del cristianismo, ¿no? Por lo tanto, insisto, el gran hermano no es más que un eslabón más en esa cadena evolutiva de creaciones sobrenaturales con atributos divinos, trascendentes, teológicos en muchos casos, que el ser humano ha construido naturalmente desde criterios, en muchos casos, psicológicos, y esencialmente psicológicos. Por lo tanto, la psicología es, de hecho, un comodín, es decir, es la sala en la que todo es posible, en la sala en la que todo puede justificarse. Si a esto añadimos que la psicología tiene un extraordinario poder seductor, porque el ser humano es un animal psicológicamente muy inflamable, es decir, el punto débil del ser humano es la psicología. El punto débil del ser humano, el talón de Aquiles del ser humano es su vida psicológica. Es decir, se puede tener una buena salud física, por ejemplo, pero si algún problema psicológico no se corrige y se desarrolla patológicamente, eso destruye completamente la vida del ser humano en todos los órdenes, en el orden personal, en el orden político, laboral, religioso, económico, sentimental, es decir, eso puede destruir el ser humano desde todos los puntos de vista. De tal manera que controlar la psicología del ser humano supone básicamente controlar la humanidad, ya si nos ponemos en un plan estupendo, ¿no? Pero en definitiva, todo el comportamiento que la posmodernidad ha generado, que luego ha degenerado por otras razones, en el ser humano, es un comportamiento que apunta básicamente a tratar a las masas como Skinner a los ratones, es decir, hacer experimentos sociales y psicológicos, sociológicos y psicológicos con el ser humano para conducirlo hacia donde se pretende que pueda dar determinados resultados óptimos en mercados financieros, en
cuestiones políticas, bélicas o del tipo que sea. Es decir, el ser humano es un material extraordinario para hacer experimentos psicológicos de todo tipo. Y de hecho, cada día el ser humano se somete a un bombardeo psicológico que, como una auténtica pantomima, como una auténtica marioneta, hace lo que los dictados de entidades superiores que lo gestionan y lo controlan, pues quieren hacer con él. De tal forma que, insisto, el punto débil del ser humano básicamente es la psicología. Cuando Freud dedica a la psicología unos estudios como sin precedentes, hasta entonces nadie lo había hecho, escribe, a mi juicio, Freud, una serie de novelas, de las cuales la más importante es La interpretación de los sueños, publicada en 1898, de un enorme poder seductor sobre el ser humano, de tal manera que hace creer al ser humano que hay una parte de él totalmente desconocida, que paradójicamente Freud conoce, y se convierte de este modo en una especie de sacerdote capaz de revelar los secretos de la inconsciencia humana, que es esa parte, el inconsciente, determinante de todo el comportamiento humano. Absolutamente, es la caja negra o la caja fuerte que solo un psicoanalista como Freud puede describir, puede explicar, puede construir. Claro, yo le hubiera dado a Freud el premio Nobel de literatura, pero el mayor de todos, porque escribió un conjunto de obras literarias que verdaderamente ni 100 años de soledad le llega a la altura de los talones de la interpretación de los sueños, porque tal fantasmagoría, tal descripción sobrenatural de lo que es el ser humano es realmente increíble. Es decir, convierte al ser humano en un gran Dios, no en un pequeño Dios, como diría Vicente Huidobro en el creacionismo de su poema sobre la poética creacionista, sino en un gran Dios, realmente en un gran Dios, ¿no? Es decir, el inconsciente de Freud es encerrar en un órgano del cuerpo humano que no existe toda la metafísica tradicional y todo el poder de esa metafísica. Todos nosotros llevaríamos, según Freud, un pequeño Dios dentro de nosotros, o un gran Dios, que es el inconsciente, cuya voluntad no controlamos, ni siquiera conocemos y que resulta determinante en toda nuestra vida. Entonces, claro, a partir de ahí podemos interpretar psicológicamente que los pozos del café pues determinan nuestro futuro, o que las líneas de la mano determinan nuestro futuro. Pero, claro, esa es una forma muy poco profesional de vender un crecepelo. Pero, sin embargo, si construimos determinadas configuraciones lógicas, les ofrecemos un atributo lo suficientemente atractivo y a partir de ahí lo vendemos caro, pues el producto está garantizado. Mercantilmente está garantizado y académicamente también está garantizado. De hecho, no es sorprendente que la universidad haya sido una de las instituciones que más atención ha prestado al psicoanálisis. ¿Qué va a hacer si no? En algo hay que entretenerse, en definitiva, ¿no? Y por lo tanto, quien más atención ha prestado al psicoanálisis han sido básicamente las instituciones académicas relacionadas con el estudio de las letras. ¿Por qué razón? Por lo que dije al principio, el psicoanálisis es un salvoconducto que lo justifica todo, que lo permite todo, que lo legaliza todo y que además permite a quien lo profesa quedar muy bien públicamente. Y en una época como la nuestra, donde la autoayuda es básicamente un mensaje absolutamente fundamental para la supervivencia, pues el éxito de este tipo de interpretaciones psicoanalíticas sobre la literatura está completamente garantizado. Está completamente garantizado, es decir, es algo que siempre tiene quien le preste atención. Que la posmodernidad haya acudido al psicoanálisis para fundamentar todo su sistema educativo no es más que la confirmación del éxito de estos procedimientos que, como diría Jean-François Revel, se sintetizan en una frase: la mentira es la primera de las fuerzas que mueven el mundo.